Sos profesor de la universidad, sos asesor de presidencia. Abogado desde hace prácticamente 40 años, catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y he sido asesor del presidente de la República. Él ha tenido la distinción de designarme de manera honoraria para estudiar los problemas del Poder Judicial, la Corte Suprema y el Ministerio Público en el año 2020. Tenemos una Corte que no es suprema, es más suprema que Corte. Se encarga de hacer cosas que no debería hacer. Ha desbordado su jurisdicción, completamente desbordada. No hay tribunal del mundo que funcione con esta cantidad de causas. Es imposible, es inviable. Por lo tanto, la tesis abierta sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, con un mínimo de 9 ministros, aunque quizá el número mágico sea 15, de 15 jueces, con la fórmula de la representación federal sin distinguir el tema de las regiones y obviamente con la paridad de género. Esta vez me encuentro en Capital Federal, detrás mío la Universidad de Abogacía, a metros nada más del Museo de Bellas Artes. Con la posibilidad de haber concurrido a un evento educativo, tuve la alegría de poderme encontrar con el doctor Gustavo Ferreira. Sabe de todo esto que tiene que ver con la Constitución que merecemos, la cantidad de jueces que deben constituir la Corte Suprema, en este caso asesor presidencial, además de ser también catedrático en esta universidad. Egresé de la Facultad de Derecho el 12 de diciembre de 1983. Desde diciembre de 1983 hasta ahora he visto la democratización de las facultades del presidente de la República, por vía constitucional y por vía legal. He visto la democratización de las atribuciones del Congreso de la República, por vía legal y por vía constitucional. He visto la creación del Ministerio Público en el artículo 120 con altura constitucional. No he visto hasta este momento ningún proceso ensanchado ni legal ni constitucional de democratización del escenario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entiendo, y con esto termino, que la Corte tiene que ser suprema y dejar de ser más suprema que Corte. Los primeros 40 años de nuestra democracia constitucional y para siempre merecen esta discusión abierta. Luego de haber vivido el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, la palabra de los especialistas, aquí para Zoom con Julieta Fiorentino. Esta vez me encuentro en Capital Federal y tengo la suerte de poder conversar nada más ni nada menos que con un abogado constitucionalista, un experto en nuestra Constitución, en la necesidad de reformarla y en la necesidad de explicarnos y compartir y hacer que las bases se enteren de cuáles son las reformas que necesita nuestra justicia, sobre todo en un momento tan crítico como el que vive la Argentina, a donde hace muy pocos días nada más han querido generar un magnicidio para con nuestra vicepresidenta elegida democráticamente 2 veces presidenta de la Nación, y cómo nuestras instituciones se pueden quebrar con este tipo de acciones, la necesidad de tener una justicia que preserve la institucionalidad, como usan tanto ese término, y la república en la oposición, ¿no? Desde ya agradecida por venirte, acercarte hasta donde estamos nosotros estudiando y trabajando y compartir lo que sabes. Hoy con un nuevo libro además. Muchísimas gracias, Julieta, es un placer estar nuevamente en tu programa y en uno de los lugares más bonitos de la ciudad de Buenos Aires. Planteabas muy bien la realidad que se impone casi a fines del año 2022 y el escenario que marca el año que viene al cumplirse los primeros 40 años de la democracia constitucional de la Argentina. Y esos primeros 40 años de la democracia constitucional de la Argentina obligan necesariamente a quienes somos profesores de Derecho Constitucional, abogados constitucionalistas, a hacer un replanteo de cuáles son las luces, cuáles son las sombras, cuáles son las virtudes, cuáles son los defectos. Dentro de las luces, que más firme se puede evidenciar, es el recambio constante en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Hemos elegido presidente y vicepresidente de la República en todas las instancias marcadas por la Constitución. Hemos elegido diputados y senadores. No así, no se ha producido un proceso de desarrollo y de reforma en el ámbito del Poder Judicial y del Ministerio Público. El Poder Judicial y el Ministerio Público han sido durante estos 40 años sitios, espacios muy refractarios a un proceso de democratización. Lo que vos señalabas en relación a la tentativa de homicidio agravado sobre la vida de Cristina es un hecho horrible
que ocurre precisamente a los 39 años de nuestra democracia constitucional, es una señal de alarma altísima porque es muy probable que se encuentre dentro de los hechos más graves que hemos vivido en estas casi 4 décadas, con una intensidad muy alta para intentar quebrar la paz social de los argentinos. Te toca profundamente porque no fue algo que pudiste decir académicamente y explicarlo y narrarlo. Lo dijiste con un nudo en la garganta. Bien de gente que entiende el sentir popular, el sentir de nuestro pueblo respecto de la figura nada más y nada menos de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sin duda es el lugar que ella ocupa no solamente en el imaginario colectivo de la ciudadanía, sino de la vida concreta de muchísimos ciudadanos y ciudadanas que la apoyan desde hace muchísimos años. Pero además del rol, por decirlo de alguna manera... el símbolo. El atentado a Cristina significa un atentado contra las bases del consenso de la democracia constitucional. Y las bases del consenso de la democracia constitucional son bases racionales. O sea que fue una tentativa contra el sistema democrático y constitucional de la Argentina. Un intento de golpe de Estado. No sé si exactamente un golpe de Estado, porque un golpe de Estado, en América Latina por lo menos, nosotros estamos acostumbrados a que los golpes de Estado han sido golpes, siempre golpes militares, cívico-policiales militares. ¿Sería otra forma de golpe de Estado? Porque si nos quitan a nuestra figura, la representativa de gran parte de la población más humilde de la Argentina y la clase media que tiene sensibilidad hacia ese sector, el sector peronista, progresista, que respeta los derechos humanos, es una forma de generar un golpe de Estado si nos quitan a la figura, si nos asesinan a la figura presidencial, porque es una forma de censurarnos y asustarnos a todos encadenadamente, porque si esa situación tiene impunidad, ¿qué no va a sentir el militante kirchnerista o el militante de los derechos sociales y humanos? Mira, voy a utilizar una palabra que usaste vos, que es la referida a la institucionalidad. La institucionalidad republicana significa que el gobierno del Estado se lleva adelante en diferentes departamentos, el departamento ejecutivo, el legislativo, el judicial y el ministerio público. La tentativa de homicidio agravado sobre la vida de la vicepresidenta de la República significa un atentado contra la institucionalidad, contra el normal desarrollo de las instituciones. Contra la democracia. Exactamente, porque la Constitución de la Argentina, la Constitución de todos los países, de cada uno de los países, protege determinado tipo de democracia. La democracia protegida por la Constitución argentina no es exactamente igual que la democracia protegida por la Constitución de Brasil, ni la de Brasil es exactamente igual que la de Ecuador. Cada constitución, cada ciudadanía con su constitución protege determinado tipo de democracia constitucional. Y esta democracia constitucional que hemos decidido llevar adelante todas las argentinas y todos los argentinos es algo que realmente es muy beneficioso para todos, pero hubiera sido muy lamentable que se hubiera pasado al jaque mate. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para defendernos ante una situación como la que estamos viviendo hoy? Y es verdaderamente complicado porque la Constitución es la única norma jurídica que existe que se tiene que proteger por sí misma. La Constitución es una norma especialísima que protege a todas las normas del sistema. La Constitución se tiene que proteger a sí misma. Y yo creo que la mejor decisión en defensa de la Constitución fue precisamente la respuesta de la ciudadanía y de las diferentes organizaciones políticas, civiles y religiosas que repudiaron enérgicamente la tentativa de homicidio. Casi mayoritaria, abrumadoramente, porque en toda comunidad hay siempre refugiados, exaltados, marginales, que solamente están dispuestos a llevar adelante la racionalidad de sus hechos. De ellos no corresponde hablar. Me estoy refiriendo a quienes racionalmente están dispuestos a mantener estas bases de consenso en la democracia constitucional. Todos repudiaron enérgicamente la tentativa de homicidio agravado. No son pocas las voces que exigen que tengamos una Corte Suprema renovada, ampliada y que sea elegida por el pueblo. ¿Qué opinión te merece eso? Precisamente lo que veníamos hablando, de que la Constitución protege un tipo de democracia constitucional. Cada uno de los departamentos del Estado tiene que ocuparse de esa protección, de esa defensa que le ordena la Constitución. La Corte Suprema de Justicia, al cumplirse los primeros 40 años de democracia constitucional, se lo he planteado al presidente en un informe que le he entregado en diciembre del año 2020, un extenso informe donde estudio la anatomía y fisiología del pasado, del presente y lo que propongo para el futuro. La Corte Suprema requiere inexorablemente la revisión de su tarea institucional.
constitucional. Repensar a través de una ley especial las nuevas tareas que debe hacer la Corte y obviamente dentro de esas nuevas tareas repensar también una ampliación de la Corte Suprema para dar lugar abiertamente a la presencia de la mujer. Supongo que cuando hablamos de repensar una Corte Suprema y una justicia, el proceso de digitalización es algo básico, ¿verdad? Para poder hacer un aceleramiento de todos los procesos que se están viviendo con tanto papeleo, cuando las causas se estancan, se cajonean, no se les puede hacer un seguimiento si no tenés contactos. Es una situación muy difícil. Quienes nos están escuchando en este momento tienen que saber que la Corte Suprema anualmente recibe unas 20.000 causas, que es un número imposible para cualquier ser humano para conocer. Le propuse al presidente de la República repensar absolutamente todo esto y en un plazo de 10 años tener una Corte Suprema que conociera solamente en 1.000 causas. En paralelo, con un proceso de digitalización importantísimo, acorde con los últimos desarrollos de la inteligencia artificial. Y que haya áreas por especialización y no que un juez que no sabe nada de determinada especialización tenga que impartir justicia sin saber. Es algo gravísimo. La Corte Suprema, al tener, según le propuse al presidente, menor cantidad de causas, se ocuparía exclusivamente de las cuestiones estrictamente del Estado argentino. En paralelo, yo le propuse al presidente la creación de un Tribunal Federal de Garantías, un tribunal federal que abarque a toda la República y que se ocupase de la uniformidad de lo que conocemos como el derecho común, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho comercial. ¿Eso garantizaría el acceso a la justicia? ¿De qué manera? Sí, claramente, porque todos los pleitos terminarían cada uno en la provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego pasarían al Tribunal Federal de Garantías. Y por último, quedaría, solamente para casos delicadísimos, el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. La pregunta que se tiene que hacer quienes nos están mirando y escuchando, si es probable que una persona conozca 20.000 asuntos por año. Es literalmente imposible. Son 50 semanas de trabajo, 52 semanas de trabajo, quizá menos semanas de trabajo, así que yo no soy muy bueno para las matemáticas, pero van a saber cuántas causas deberían conocer cada uno de los jueces. Además, la Constitución obliga que los jueces tienen que conocer cada una de las causas y administrar justicia bien y legalmente. Para administrar justicia bien y legalmente, necesariamente tienen que tener pocas causas. Además, cuando hablamos del acceso a la justicia y si nuestros centros de detención están llenos de gente pobre, eso significa que la gente con menos recursos no está teniendo la justicia que corresponde. El acceso a la justicia es una regla constitucional y muy mal cumplida. En la Constitución tenemos reglas que se cumplen bien, reglas que se cumplen más o menos y reglas que prácticamente no se cumplen. Dentro de los desafíos que imponen precisamente estos primeros 40 años de democracia constitucional, hay que repensar también el acceso a la jurisdicción, desde el sur al norte, al este y al oeste, como decía María Elena Walsh. Con este proceso de lawfare que hemos vivido en Latinoamérica y ahora está la nueva causa de vialidad contra Cristina, donde se estila que un fiscal se exprese sin pruebas y con muchas frases parecían dichas por un político de la oposición, no por un fiscal. ¿Qué opinión te merece esta situación? ¿Cómo la viviste vos desde el expertise y el conocimiento que tenés del funcionamiento de este sistema judicial? Quienes nos están mirando y escuchando tienen que saber que detrás de esa cámara está la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde ingresé en el año 1978. Y una de las primeras cosas que aprendí en la Facultad de Derecho, hace casi 45 años, es el principio de inocencia. El principio de inocencia es la presunción de cualquier comunidad organizada en el cual hasta que haya una sentencia firme pasada en la autoridad de cosa juzgada, las personas son inocentes. Los poderes mediáticos han desatado, desatan y seguirán desatando la tergiversación del principio de inocencia. Tergiversan porque acusan todo el día. Ficcionan. El show, dirían los chilenos. Lo que pasa es que manipulación que se hace a través de los poderes, si son 3 canales de televisión y 2 diarios, son 5 medios. Se dice 10 veces, son 50 veces por día. Eso multiplicado por 300 días al año da un número inusual. Entonces se produce una tergiversación absoluta del principio de inocencia. Acompañado de esta concentración mediática. Por otro lado, es esa concentración mediática de esos poderes mediáticos lo que llevan adelante la tergiversación del principio de inocencia y decirle a la audiencia que nos está escuchando que toda persona se presume inocente hasta que no exista un hecho evidenciado, probado y que a través de esas probanzas que hay en la causa se dicte un veredicto y una sentencia y esa sentencia quede firme, en cuyo caso se dirá que es culpable, pero falta un recorrido muy largo. Esto se tergiversa absolutamente y se lleva a una desnaturalización de un principio constitucional de la Argentina. Por otro lado, lo que se ha llevado adelante a través de la acusación
acusar sobre hechos que se encontraban se encontraban por lo menos fuera de la órbita de lo que significaba el ejercicio de la presidencia de la República. La presidenta de la República, en ese momento, que era Cristina Fernández de Kirchner, no podía tener conocimiento de los hechos por los cuales estaba acusando y que él dice que se encuentran en el expediente. Cuando vemos causas como la de Julio López, a donde se tiraron bolsos con dólares, y esos dólares, cuando se llegó a saber que venían de Finansur, nunca se investigó quiénes fueron los que lo pagaron, las empresas, los partidos que están financiados por esas empresas, los bancos estadounidenses, de donde viene ese dinero, no se hace el seguimiento final. ¿Qué opinión te merece cuando una causa llega hasta donde le conviene a determinado sector político y no se profundiza, se terminó ahí? El culpable es el que tiene el dinero y no se dice quién lo financió, y mientras tanto se ensucia a todo un partido político, a toda una ideología política por un personaje que se apropia de un dinero que viene, como parece ser, de un sector opositor al partido del que es colocado en ese puesto. La politización de la justicia es una aberración, es un desvío, es un abuso en el ejercicio del poder jurisdiccional. Y esto es lo que sucede en la Argentina. La justicia como un partido judicial, ¿por qué? Se ha producido en la Argentina, y se seguirá produciendo por lo menos en el mediano plazo, una verdadera desnaturalización del ejercicio de determinados estamentos del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se utiliza el ámbito del Poder Judicial para criminalizar la actividad política. Todo aquello que no puede ser resuelto en la vida política se lleva a los tribunales, olvidándose que son verdaderamente las urnas electorales los sitios para resolver las cuestiones de la política y no las causas que se inventan en el Poder Judicial. Lo cual es claramente lawfare. Sí, la idea de que se habla del lawfare está muy bien. Yo prefiero hablar de una persecución política indiscriminada y abierta. Es por una preferencia hablar en mi lengua nativa. ¿Por qué no decís ni lawfare ni guerra judicial? Porque no me gusta el término guerra judicial, no creo estrictamente que se trate de una guerra judicial, sí creo que es una persecución irrazonable, abierta, indiscriminada y sin ningún fundamento. Y no es por una cuestión que tenga con la lengua inglesa, que me gusta mucho, pero prefiero decirlo de esta manera en mi lengua nativa. Hablarnos de tu nuevo libro, ¿en qué consiste? Bueno, muchísimas gracias. Acabo de presentar mi último libro que se llama Bosquejos sobre la Constitución, que es precisamente una declaración teórica sobre el objeto único llamado Constitución y donde hago un estudio de las constituciones de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Ecuador y Bolivia, a partir de las experiencias que he recogido visitando cada uno de esos países y tratando de hacer un verdadero aporte original, genuino, para la comunidad jurídica y política de América del Sur. Es un escrito hecho por un sudamericano, esa es mi condición, aunque no se trata de un libro sobre el derecho constitucional de Sudamérica. Vemos esta justicia y las posibilidades que tiene un gobierno cuando asume y lo difícil que es generar cambio cuando se pierde ese caudal político y empuje inicial. ¿Cómo lo resuelven para poder reforzar la situación y recuperar el terreno perdido? Ha sido un terreno perdido, no tendríamos que haber reformado la justicia ni bien llegamos al gobierno. Está la experiencia de la ley de medios, la lucha desde las bases, el análisis, el debate. Llega y se trunca. ¿Vale la pena esperar tanto o hay que hacerlo al inicio? Lo va a hacer en la derecha al inicio cuando asuma si gana el año que viene. Van a ser todos los primeros días, aseguraron. ¿Es algo para aprender? En julio del año 2020 el presidente de la República me invitó a la Casa de Gobierno y me dijo que para él la cuestión judicial formaba una cuestión principal en su agenda de gobierno. Me designó de manera honoraria, trabajé prácticamente durante 7 meses y le entregamos un informe con otros miembros respecto de la cuestión judicial y de manera singular yo le entregué un informe individual, en especial sobre el funcionamiento y el diagnóstico de la Corte Suprema de Justicia. A mi juicio ha sido un gran mérito de Alberto Fernández ubicar la cuestión judicial en el centro de la escena como su programa de gobierno. Lamentablemente hasta ahora no ha habido frutos concretos. La decisión de hacer. O sea, nosotros... La información ya la tiene, tiene que tomar la decisión. Sí,
tiene que pensar obviamente lo que nosotros le hemos planteado. Lo que sí le quiero decir a la audiencia es que yo en este caso he tenido la suerte como ciudadano y como profesor de Derecho de conversar antes, durante y después con el presidente de la República, siempre en audiencias con él, tanto en Casa de Gobierno como en Olivos, respecto de la cuestión judicial. O sea, es una persona muy, muy interesada por la cuestión judicial y naturalmente yo concurría a estos sitios como profesor de Derecho, profesor titular de Derecho Constitucional. Bueno, ¿algún mensaje para la población cuando queremos entender y comprender nuestra justicia? Sí, el mensaje es de mucho optimismo. Creo que debemos ser muy optimistas. La Argentina, vamos a celebrar 40 años de democracia constitucional. Esto es realmente muy, muy importante y queda una cantidad enorme de asignaturas por delante que hay que hacerlas. Hay que hacerlas para nosotros y para nuestra posteridad, como dice el preámbulo. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado, ha sido realmente muy amable. No, te agradezco a vos, inclusive hasta por el sitio elegido. Nunca me habían hecho una entrevista mirando la facultad. Realmente es hermosa la cantidad de cosas que uno piensa viéndola de afuera. Muchas gracias. No, a vos. Buenas tardes.